Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es lunes y estamos a punto de terminar. Si se encuentra en su casa, qué bueno, está resguardado o quizá finalizando el día. Es hora para que usted pueda ver la bondad de Dios a lo largo del día. Soy Francisco Torres y este es su programa Salud Positiva. Hoy estaremos hablando en la consulta médica acerca de los dolores abdominales. Los expertos nos dirán cómo hacer para cuidar a los adultos mayores. Información y por supuesto noticias en el apéndice del día. Y para terminar, su dosis de fe, su salud espiritual. Un testimonio y una plática con un matrimonio joven que nos dirá cómo cuidar la salud espiritual adentro de los matrimonios. ¿Qué le parece si iniciamos? Nosotros estamos listos para, por supuesto, llevarle una nueva forma en comunicar salud. Pasemos de inmediato entonces a la consulta médica de hoy. Existen dolores abdominales que requieren tratarse con urgencia. Muchos de ellos terminan en cirugías de inmediato. Sin embargo, hay algunos dolores localizados siempre en el abdomen que pueden tratarse con medicamentos. Dentro de estos está la apendicitis. Es muy frecuente, evoluciona rápidamente y requiere urgencia y cirugía. Hoy hablaremos de cómo identificar sus síntomas. Para hablar del tema nos acompaña el Dr. Milton Brizuela, médico cirujano, expresidente del Colegio Médico de El Salvador. Adelante, Francisco. Efectivamente, Verónica, hoy nos acompaña el cirujano, amigo de toda mi vida, el doctor Milton Brizuela. Milton. ¿Qué tal? Un placer, gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Los dolores abdominales, obviamente hay unos que requieren urgencia, doctor, otros que no. Me gustaría que habláramos acerca de todo el tipo de dolor abdominal que puede tener una persona. Sí. Bueno, quizás los que no requieren urgencia son los que previamente han consultado con un médico y tienen una patología o una enfermedad, la cual ya es crónica y ya las personas saben claro, de qué padecen, ¿verdad? Gastritis, colitis. Colitis, síndrome de intestino irritable, como se conoce actualmente, muchas de estas enfermedades. Los dolores abdominales que por primera vez aparecen, lo preferible es que las personas consulten con su médico o consulten o busquen una atención médica en forma oportuna, porque muchas de estas dolores abdominales pueden terminar con una enfermedad que necesita un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, hablamos de apéndices muchas veces, sí. Hablamos de problemas de vesícula y hablamos de problemas renales. ¿Qué le parece si nos concentramos primero en el apéndice, doctor? Sí, el apéndice secal es importante que la gente ubique de qué se trata, qué es el órgano, ¿verdad? Correcto. El apéndice secal es un segmento del intestino que está en la unión del intestino delgado con el intestino grueso. Su forma es la forma de un dedo, digamos. Su tamaño es reducido, el diámetro de la apéndice secal es reducido. Y mientras nosotros estamos en el crecimiento, tienen algunas funciones que sirven para defensa del organismo. Posteriormente, el apéndice no tiene mayor función y frecuentemente se obstruye su luz, porque es un segmento de intestino que tiene en su interior, digamos, comunicación con el resto del intestino, y esta se puede obstruir y causar la apendicitis. Esa es la apendicitis. Entonces la apendicitis es la obstrucción del apéndice, o la inflamación del apéndice. La obstrucción del apéndice, y por la obstrucción se da un proceso inflamatorio que puede llevar a que ésta se gangrene y posteriormente se perfore, y de complicaciones mucho más graves. Un amigo decía que de adultos la función del apéndice es causar apendicitis. Ya en la vida adulta de las personas, ya el apéndice no tiene mayor función más que producir apendicitis. ¿Una apendicitis aparece en cualquier momento, a cualquier edad, doctor? Le puede dar a recién nacidos, le puede dar a infantes, le puede dar a adolescentes, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿verdad? En toda persona, la sintomatología en las edades extremas, digamos, en los muy pequeños o en los muy ancianos,
es difícil su diagnóstico porque la sintomatología no es la peculiar que tienen las personas, digamos, de edad adulta o joven. Yo quisiera que nos hablara un poco acerca precisamente de esos síntomas, cómo inicia esos dolores, dónde están localizados, para que por supuesto nuestra audiencia vaya conociendo ese tipo de dolores, doctor. ¿Dónde inician y cuáles son los principales síntomas? Eso es importante porque el apéndice inicia con dolores generalmente difusos, que pueden confundirse con otras enfermedades, y las personas que tienen la costumbre de automedicarse se pueden medicar, y estos medicamentos, digamos, alterar El diagnóstico. el diagnóstico, porque como calman el dolor en algún momento, pueden, digamos, esconder Claro, los síntomas y hacer que eso retrase el diagnóstico. y precisamente, perdone que lo interrumpa, doctor, muchas veces los síntomas de alguien no son igual a los del otro. Y lo que hacemos es sugerimos y decimos, no es apendicitis, tómate esto. Nos automedicamos y por supuesto disfrazamos los síntomas y empeoramos el cuadro. Bueno, desgraciadamente es algo que sucede frecuentemente en nuestro país. Muchas veces es por las dificultades que las personas tienen para obtener atención sanitaria. Nosotros recomendamos que las personas no se automediquen porque los dolores de la apendicitis generalmente son dolores difusos. Muchas veces se pueden confundir con una gastritis, se pueden confundir con un síndrome intestino irritable o lo que la gente conoce como colitis. Y la automedicación enmascara el cuadro y se hacen los diagnósticos muy avanzados. Como lo explicaba al inicio, el apéndice al inflamarse lleva un proceso inflamatorio que puede culminar con la perforación y eso causar peritonitis. Y la peritonitis ya es una complicación grave que puede ser hasta mortal. Ahora, doctor, nos quedamos en los síntomas. Sí. Y el dolor. ¿Cuáles son los síntomas principales? El dolor inicia generalmente en el epigastrio, que es lo que las personas conocen como la boca del estómago. ¿Por el ombligo? Arriba del ombligo. Ok. O periumbilical, alrededor del ombligo. Ok. Y posteriormente, después de cierto tiempo, se localiza en la fosa ilíaca derecha, que es en la parte inferior del lado derecho. Casi por donde está... Casi por donde está la cresta ilíaca o el hueso de la cadera. Allí es ya donde se concentra el dolor. Ya se ubica en esta zona. Y el dolor es un dolor que inicialmente no es tan intenso, que progresivamente va aumentando en su intensidad. Entonces, ¿Diarreas? ¿Vómitos? puede causar síntomas, digamos, de ese tipo, ¿verdad? Ya sea, frecuentemente causa náuseas, vómitos, puede causar proceso febril, en algunas personas puede dar cuadros diarreicos, que no es tan frecuente, confundir a las personas, pues, o sea, muchas veces las personas, al tener este tipo de síntomas, pues recurren o a la automedicación o a la medicación que le da algo a otra persona que ha sufrido algo similar, y eso hace que lógicamente se retrase el diagnóstico. Ahora bien, doctor, dolor siempre va a haber. Dolor siempre va a haber. El dolor de una apendicitis se quita hasta el momento en que se opera. Algunas veces pueden haber disminuciones de la intensidad del dolor, pero eso se da frecuentemente en el periodo cuando se perfora, porque como es un órgano cerrado, digamos, Claro, por supuesto. una vez está con la inflamación, ya cuando disminuye la presión de ese órgano, se disminuye el dolor temporalmente, porque después ya empiezan los síntomas de la peritonitis. Es importante hablar de ellos más adelante, doctor. Sin embargo, tengo que ir a un corte comercial y cuando regresemos me gustaría que nos dijera también otro tipo de dolor que hay que andarle a tiempo. ¿Le parece? Gracias. Vamos a un pequeño corte comercial, permítanos unos momentos. En el ¿Sabías que? De hoy conoceremos cómo actuar ante una apendicitis en los niños. La apendicitis o inflamación del apéndice requiere atención médica inmediata, por eso es importante aprender a conocer sus síntomas y saberlos distinguir de los propios de un dolor de estómago normal y corriente para poder solicitar atención médica de inmediato. Los primeros síntomas de la apendicitis suelen ser fiebre y dolor alrededor del ombligo. El dolor suele empeorar y desplazarse hacia la parte inferior derecha del estómago. Vómitos, diarrea, estreñimiento y pérdida del apetito son otros síntomas habituales.
puede palmar la zona del estómago de su hijo. Si al levantar la mano el dolor empeora, puede que se trate de una apendicitis. Llame al pediatra inmediatamente si sospecha que su hijo podría tener apendicitis o corra hacia la unidad de emergencia más cercana. Cuanto antes se detecte una apendicitis, más fácil será su tratamiento. Gracias por continuar en su programa Salud Positiva. La consulta médica de hoy. Todos esos dolores, hay veces abdominales, que requieren que acudamos de inmediato porque no son dolores pasajeros, Milton. Son dolores que hay que entrarle, como dicen ustedes. Sí. Bueno, es importante que la población tenga claro, ¿verdad?, que los dolores abdominales pueden terminar en una enfermedad, claro, la cual necesita atención especializada en forma oportuna. Y no pueden confundir que todos los dolores son cólicos o que le cayó mal la comida. Entonces, yo creo que es importante que además busquen la atención adecuada, porque muchas veces también existen errores diagnósticos. ¿Cómo diagnostican ustedes, doctor, una apendicitis? El diagnóstico es un diagnóstico clínico, generalmente basado en la historia clínica y basado en los exámenes complementarios, el examen físico, no sella el diagnóstico. Algunas veces, cuando existen posiciones anatómicas anormales del apéndice secal, como les explicaba al inicio, que es un órgano que está en una zona específica, algunas veces pueden haber variantes anatómicas. ¿Cómo no? Algunas de estas variantes anatómicas van a causar mayor dificultad diagnóstica. Y por eso es que frecuentemente, cuando están en esas posiciones, se dan complicaciones ya de peritonitis, ya sea localizadas o generalizadas. La mayoría de personas llegan con los dolores, como lo explicamos, se acuden a una consulta médica. La mayoría de médicos están preparados para hacer la sospecha clínica, para llegar a la sospecha clínica de que se trata de un cuadro de apendicitis. ¿Y cómo sabemos nosotros los pacientes, doctor Brizuela, perdón que lo interrumpa, cuando estamos frente a una apendicitis? Es algo que es importante que la población lo sepa. Todo dolor que dura más de 6 horas es un dolor que un alto porcentaje termina en un tratamiento quirúrgico. Nuevo también, decía usted. Un dolor que da por primera vez, correcto, que dura más de 6 horas. Y si está localizado en la parte bajo, lo más seguro es que se trate de una apendicitis. Hay ciertas dificultades para hacer diagnóstico, más cuando se trata de mujeres, las que buscan la atención, porque hay patologías de los ovarios o de las trompas de falopio que pueden confundirse con una apendicitis. Cuando se trata del sexo masculino es más fácil hacer el diagnóstico, porque en esta zona, en la fosa ilíaca derecha, no hay muchos órganos que puedan dar procesos inflamatorios como una apendicitis. Doctor, pero en la práctica sucede mucho que llegamos a las consultas de la red pública, por supuesto, y en algún momento como que se dificulta el diagnóstico. ¿Por qué pasa eso? Bueno, y ocasiona, por supuesto, una peritonitis. Una complicación que al final le conlleva también al Estado o a todos nosotros, porque todos pagamos impuestos, mayor gasto. Porque ya cuando se trata de una peritonitis... Y la vida del paciente. Y el riesgo que corre la persona. Miren, hay muchos factores. Entre los factores, algunas veces son médicos que están en proceso de formación, ya sea pregrado o posgrado. Entonces, es evidente que la experiencia no se tiene en ese proceso. La otra también que tiene que ver mucho y que es importante que la población también lo comprenda es la sobrecarga laboral que tienen generalmente estas personas, estos médicos que están en esos sitios. Porque como no ha existido tradicionalmente una planificación adecuada, hay muchas personas que llegan a consultar, pero hay pocos recursos humanos. ¿Y de qué debo de estar pendiente yo en ese momento, como papá o como paciente? Pues lógicamente, si no ha recibido una atención satisfactoria en todos sus aspectos, pues porque que lo hayan convencido de que le han hecho un diagnóstico adecuado, lógicamente tendrían que exigir o pedir de que lo reevalúe alguien o buscar otra
opinión, pues que eso es algo. La complicación de una apendicitis, doctor, que no la trato a tiempo, que explota, como dicen, que todo el contenido es la peritonitis. Es la peritonitis, que es una complicado. complicación grave. Es importante que la población sepa, porque como lo explicaba anteriormente, el apéndice es un segmento del intestino. Correcto. A ese nivel, aunque no hay heces formadas, pero ya hay contenido intestinal, Correcto, el cual lleva muchas bacterias, y estas bacterias, al perforarse, contaminan la cavidad abdominal donde están el resto de intestinos. Y esto, dependiendo del grado de contaminación, se puede ir generalizando y además de causar la peritonitis, causar una septicemia, que significa que las bacterias entran al torrente sanguíneo y pueden dar complicaciones graves que pueden ser hasta mortales. Doctor, ¿los síntomas para los niños son iguales que para los adultos o cambian? Son iguales, lo que pasa es que como la comunicación con un menor, claro, es más difícil que él exprese su sintomatología, es un poco más complicado, aunque como los que los tratan a ellos son, digamos, cirujanos especializados en el área infantil, son cirujanos pediatras, lógicamente ellos tienen más experiencia para llegar a un diagnóstico de un infante o de un adolescente que un cirujano de adulto. Dígame una cosa, ¿es conveniente que yo, si veo a un paciente que tiene estos dolores, doctor, haga yo, alguien que no sabe la palpación en el área y si ese dolor se incrementa, ¿puedo hacerlo o no es conveniente que lo haga? No, todos los médicos no, o todo el que tiene conocimientos lo puede hacer. O sea, eso no va a complicar a la persona, lo puede orientar, pero no puede, en base a un examen de una persona que no sea médico y que no tenga experiencia, no puede descartar esta enfermedad. Doctor, lo mejor es que vaya y sea atendido por un médico. ¿Hay otros dolores provocados por otros órganos que se confunden con la apendicitis? Sí, hay, como lo planteaba anteriormente, en las mujeres existen las patologías que tienen que ver con los anexos, le llamamos nosotros, que son el ovario, las trompas de falopio, que pueden dar dolores similares. También hay otro tipo de enfermedades como divertículos de Meckel, que son raros, que dan cuadros casi idénticos que la apendicitis. Hay cuadros de infecciones que pueden dar inflamación de ganglios de la zona del mesenterio, de la zona del intestino, del apéndice. El dolor de la vesícula es diferente, aunque es un dolor también abdominal. Claro. Solo que está localizado en otro órgano. Es siempre en el lado derecho, pero en el cuadrante superior del abdomen. Más arriba. Es arriba, por debajo de la costilla del lado derecho. Entonces, el dolor es diferente, pero igual puede llevar a muchas complicaciones. Llegamos al final de la entrevista. Siempre en este momento es importante que usted se dirija a toda nuestra audiencia para que extienda su receta, doctor, de la consulta médica de hoy. ¿Le parece? Bueno, recordarles algo que yo les dije anteriormente. Todo dolor abdominal que da por primera vez, que dura más de 6 horas, es importante que busque la atención de un médico, que lo revisen, que le tomen exámenes clínicos, porque este tipo de enfermedad, si se diagnostican en forma temprana, los resultados son más benignos que si dejamos pasar el tiempo y tienen las complicaciones que, como lo expliqué anteriormente, pueden ser complicaciones graves que pueden llevar hasta la muerte de un paciente. Bueno, listo, doctor. Gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, no se preocupe, ocúpese. Es muy importante que usted reconozca estos síntomas y que le entre al dolor abdominal, porque es importante manejarlo a tiempo. Vamos a los expertos. Hay que conocer cómo cuidar al adulto mayor. Es tan importante, es tanta responsabilidad para poder tener esos cuidados necesarios en los adultos mayores. Vamos entonces a su sección, ¿qué dicen los expertos? Gracias por continuar en su programa Salud Positiva. Esta es la sección ¿qué dicen los expertos? Hoy hay un tema muy importante. ¿Usted tiene algún adulto? ¿Hay alguien en su familia que está casi llegando a la clasificación de adulto mayor? Requieren muchos cuidados, mucha responsabilidad. Por eso nos acompaña la doctora Claudia de Gómez. Ella es la encargada del Centro de Atención al Adulto Mayor de la Asociación
Ágape del Salvador. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar acompañándonos en este programa con un tema tan importante. Y es que es tan importante realmente el adulto mayor, doctora, requiere mucho cuidado. Así es, en realidad el adulto mayor necesita de mucho cuidado dentro del hogar y es importante que los familiares conozcan cuáles son las etapas de esta vida que necesitan y que ellos estén comprometidos a poderle brindar esta atención. Bien importante, he visto muchas veces cuando he llegado a visitar a algún anciano que hay algo que es bien característico en ellos, las caídas, las fracturas. ¿Eso cómo podemos evitarlas? Claro que sí, es muy importante tener en cuenta los cuidados y las precauciones que debemos de tener dentro de nuestro hogar para poder prevenir estas caídas y evitar un deterioro en el adulto mayor. Algo muy importante que tenemos que tener ese cuidado es en el momento del baño de los adultos mayores. Okay. Para nosotros es una rutina normal que realizamos día con día, pero con ellos ya tenemos que tener ese cuidado y adecuar nuestra área del baño. Por ejemplo, el poner los pasamanos para que ellos puedan apoyarse en el momento del baño, el utilizar sillas en el momento que ellos reciben su ducha para que no pasen mucho tiempo parados y puedan reposar y no evitarnos estos mareos que pueden producir estas caídas. Estas caídas son, obviamente, doctor, algo que incapacita y puede hasta llegar a la muerte un paciente de esta naturaleza. Así es una de las causas principales que puede llegar a producir la muerte en el adulto mayor o un estado de depresión. Quiere decir que el baño en el día de un adulto mayor es la etapa de mayor crisis. Es una etapa de riesgo para ellos y en donde tenemos que buscar esta precaución para poderla prevenir. Como usted dijo, nosotros estamos acostumbrados a hacer una actividad diaria, que como es el baño, y creemos también quizás que ellos pueden valerse por sí solos, cuando realmente ya no es así. Así es, ya no tienen la misma capacidad de desarrollar esta actividad como lo hacemos nosotros. ¿Sentados en una silla tiene que ser el baño? Tiene que ser sentados, tener durante el baño un periodo de sentarlos para evitar estos mareos que les producen a ellos y poder realizar su baño diario de la mejor manera. Dígame una cosa, normalmente decimos, el adulto mayor es como un bebé, es como un niño. Este es un término que a ustedes, los que están acostumbrados a cuidar y responsables del cuidado de estos adultos mayores, ¿les gusta que se le diga, se le compara o no? No es recomendable compararlos con los niños, porque los niños no tienen como esa forma de decidir. Un adulto mayor sí, tiene la capacidad de decidir qué es lo que quiere. No hay que tratarlos como niños. No hay que tratarlos como niños. Al contrario, tenemos que nosotros buscar la manera de reforzarlos a ellos, de adecuarlos, pero no hacerlos sentir como niños. Doctora, la alimentación. Es muy importante la alimentación y principalmente educarlos a ellos para que ellos puedan aceptar la diferente alimentación que en esta etapa de la vida necesitan. Y tan necesario, pues, porque ellos no pueden comer quizás las mismas cosas que nosotros. Así es, ya ellos no pueden consumir la misma cantidad de grasa, proteínas, carbohidratos. Entonces es necesario de hacerles ver a ellos de qué tan importante es, por ejemplo, los vegetales dentro de su alimentación, que muchos adultos mayores no los toleran, que no les gusta, pero la importancia que en esta etapa de la vida son para ellos. Brevemente, doctora, el cuidado, las personas que cuidan, que se dedican a cuidar a los adultos mayores. Un día a día con ellos es el cuidado como les explicaba, en el baño, la alimentación que viene después en el desayuno. ¿Es cansado cuidarlos? Es cansado. Hay veces solo una persona lo hace. Y no es recomendable que solo una persona lo haga. De hecho, en la casa tenemos que compartir el cuidado con el adulto mayor. Turnarnos. Así es, porque llega una etapa que nosotros le llamamos el cuidador quemado. Y esto es peligroso porque puede llegar al maltrato del adulto mayor. Claro, por el estrés, por el cansancio, ¿verdad? Así es, y podemos maltratar no solo física, sino que también emocionalmente. Doctora, la Asociación Ágape del Salvador tiene, por supuesto, a la disposición de todos un centro de cuidado para el adulto mayor. ¿Cuántas personas trabajan ahí? Yo he llegado muchas veces a bailar y a disfrutar muchas veces de la compañía de los ancianos. ¡Qué bonito! Tenemos personal de enfermería y personal de cuidado. Actualmente, dentro del Hogar Paz y Bien, trabajan 12 recursos de cuidado, 5 personal de enfermería, hay personal de cocina, son 3 cocineras, 2 recursos de lavandería,
También tenemos una fisioterapista y nutricionista quienes acompañan el trabajo día a día con los beneficiarios. Ambulancias y servicios médicos las 24 horas del día también para ellos, ¿verdad? También lo tenemos gracias a Dios la oportunidad de, si hay una emergencia, poderlos trasladar a los diferentes hospitales siempre en compañía del personal. Y el lugar es fabuloso, es adentro de nuestro querido Ágape, en donde realmente se respira la paz y el bien, ¿verdad? Así es, y también contamos con esta etapa espiritual. Gracias a Dios el Padre puede acompañar a los beneficiarios. Hay hermanos del área espiritual que llegan 2 veces por semana a brindarles este apoyo. Hay un curso próximamente, me decía Así usted. es, informarle a todos pues que Ágape siempre va queriendo el cuidar de los adultos mayores, no solo los que nosotros tenemos dentro del hogar, sino que también ayudar a la población cómo cuidar a su beneficiario dentro de su casa. Ese curso es específicamente para la familia. Para la familia que cuida a adultos mayores. Interesante. Inicia el 7 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Es un curso teórico práctico en donde se le brinda la teoría, pero también ellos pueden practicar dentro del hogar, por ejemplo, un baño diario de un adulto mayor, qué cuidados tienen que tener. Hablamos un poquito de las patologías más frecuentes de adultos mayores, pero para que el familiar pueda ponerlo en práctica. ¿Cuándo inicia, doctora? El 7 de noviembre, lunes 7 de noviembre En Sonsonate. Interesante. ¿Qué más? Pues invitarlos para que conozcan la Asociación Ágape El Salvador, los diferentes hogares que tenemos. Hace poquito aperturamos uno aquí en San Salvador. En la colonia San Francisco. En la colonia San Francisco. Perfecto. Así que invitarlos para que conozcan y pues para que puedan tener a sus adultos mayores de la mejor manera. Listo, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, amigos televidentes, quédense en su programa Salud Positiva. Venimos con más. Es hora de conocer las noticias y la información más importante aquí, en el apéndice de hoy. En el Hospital Rosales analizan relación de casos de Guillain-Barré e infecciones. Este síndrome puede causar parálisis facial, pérdida de movimiento en las piernas y brazos, el coma o la muerte si no es atendido. Las condiciones climáticas de octubre, noviembre y diciembre son propicios para el contagio de catarros, gripes comunes y las diarreas, lo cual también abre puertas para el alza de casos de Guillain-Barré. Así lo determinó el estudio de epidemiología del síndrome de Guillain-Barré en el Hospital Rosales, que fue realizado de enero a diciembre del 2015 por el Servicio de Neurología de ese centro médico. La investigación se realizó con 63 pacientes atendidos en el Rosales a causa del síndrome. El estudio inició con 82 casos ese año, sin embargo se depuró porque 2 expedientes no fueron encontrados, más 7 que fueron excluidos porque al revisarlos correspondían a otro diagnóstico. Según la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno en el que el sistema inmunitario del organismo ataca el sistema nervioso. La enfermedad puede ser desencadenada por diversas infecciones, entre ellas las causas por los virus del dengue y el chikungunya. También está asociada a las personas que han tenido algún episodio de infección gastrointestinal o de vías respiratorias. Confundieron la enfermedad neurológica con otros padecimientos. 2 pacientes narran su testimonio de cómo confundieron sus diagnósticos en la unidad de salud, lo cual retrasó el tratamiento para el Guillain-Barré. Ronald José Sánchez tiene 40 años, vive en Santo Tomás y padece síndrome de Guillain-Barré. A él la enfermedad le comenzó con una pérdida de fuerza en los brazos y luego se le extendió a las piernas. Cuando consultó en la unidad de salud de Barrio Concepción de la capital, le diagnosticaron chikungunya, pero luego el diagnóstico cambió. Me hicieron un examen de sangre y cuando le dieron los resultados, la doctora dijo tiene un problema neural, pero ella no sabía qué era, relató. A Sánchez le recetaron complejo B12 y fosfato. Al siguiente día me desperté y sentía menos fuerza en los pies. Cuando iba a subirme al bus en la mañana, ya no pude levantar el pie, relató. Cuando Sánchez llegó a la clínica, le dijo a las enfermeras que se sentía peor y pidió ver a la doctora. De esa unidad de salud fue referido al Hospital Sacamil. Ahí fue la primera vez que escuché hablar de Guillain-Barré. Del Sacamil me refirieron al Hospital Rosales, narró el paciente. Una situación similar vivió Socorro Meraria Aquino Vázquez. Ella vive en la colonia Sacamil y estuvo ingresada 7 días en el hospital de esa zona.
Se me empezaron a aguadar las manos, caminaba poquito y luego todito el cuerpo perdió movilidad, describió la paciente. Ella también consultó una semana antes al médico.